Buenas noches, ¿cómo está la iglesia? Bendecida. ¿Cómo está el pueblo? Bendecidos. Puede saludarle, hermano, antes que se sienta en esta noche. Salúdele y dele la más cordial bienvenida en el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo puede hacer, hermano? Es un tiempo especial que Dios nos permite poder saludarnos con todo nuestro corazón en el nombre maravilloso y victorioso de nuestro Señor Jesucristo. Salude en esta noche a su hermano, dele con todo el corazón la más cordial bienvenida, deseele todas las bendiciones del Señor. Hermano, vamos a saludarlo. Dios le bendiga, mi hermano, bendiciones. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos cada uno de ustedes en esta hermosa noche, en esta casa de oración, donde podemos sentir juntos la gloriosa presencia del Señor. Amén. Bendito sea Cristo. Amén. Bendiciones. Gloria al Señor. Después de saludarnos, hermanos amados, pues es una bendición tenerlos en esta noche en la casa del Señor. Y también damos la bienvenida a una hermana que nos visita en esta noche. Nos da gusto tenerla en la casa de oración. Es cuñada de hermana Vicky, nuestra hermana Rocío Torres. Dios la bendiga y bienvenida en el nombre de Cristo Jesús. Nos da gusto tenerla en esta noche, en esta casa de oración. A todos los hermanos y hermanas que estamos aquí reunidos, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Disfruten de la presencia del Señor. Amén. Que podamos salir bendecidos con la palabra en esta hermosa noche. Vamos a ir ahora a la palabra de Dios, ya preparando nuestro corazón para poder escudriñar juntos un pasaje más de la palabra del Señor. Hace 8 días tocamos 1 Corintios capítulo 3, ¿verdad? Donde hablamos acerca de los graves problemas que había en la iglesia de Corinto, y que eso hacía que lamentablemente pudieran provocar serios problemas de estabilidad de la iglesia. Y dice el apóstol Pablo que la iglesia es templo de Dios, en la cual muchos intentan destruirla. Y lo vimos a la luz de la palabra, de qué manera algunos intentan destruir el pueblo de Dios, el templo de Dios, que es la iglesia, a través de los conflictos internos, a través de los conflictos ministeriales, a través de los celos ministeriales en cuanto a los siervos de Dios. Entonces había un problema grave y sigue habiendo problemas, seguía habiendo problemas en la iglesia de Corinto. Entonces, los hermanos estaban prácticamente divididos, no podían estar en una sola comunión, no podían permanecer en la comunión del Espíritu, mientras que había ese pensamiento de divisionismo. Lo vimos con ustedes, decían unos que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos. Así es que era una revolución en la iglesia del Señor. Pero hoy vamos a seguir viendo, lamentablemente, el cuadro de la vida de la iglesia de Corintios. Y les dije que pudieran leer el capítulo 6 de 1 Corintios. Ojalá que hayan leído esa porción, y si no, pues vamos a leerla en esta noche. Son 20 versículos de 1 Corintios capítulo 6. Gloria a Dios. Vamos a buscar entonces, hermanos, en nuestras Biblias 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 hasta llegar al final. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Si ya la tiene, diga un amén fuerte en esta noche. Dice así a la letra la palabra bendita del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 6, 1 en adelante. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas.
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Y cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Todos juntos, por favor, fuerte. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios bendiga su santa palabra. En nuestro corazón puede ocupar su lugar. Muy bien, como les decía al inicio, hace 8 días hablábamos que la iglesia es el templo de Dios. Ahora el apóstol Pablo nos cuestiona y nos dice, hermanos, que cada uno de nosotros también es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. No sé si usted lo cree, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que desde el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo entró en nosotros, se apoderó de nosotros y llegamos a ser su santo templo. ¿Cómo tiene que estar ese templo? Esa es la pregunta que nos hacemos en esta noche. Porque muchas veces, hermanos, por nuestras malas acciones, por la falta de madurez espiritual, por la falta de crecimiento espiritual, por la falta de echar fuera los deseos de la carne, contaminamos en muchas ocasiones, muchas veces, el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Y lo vamos a ver más al rato en qué consiste. Porque a veces el templo del Espíritu Santo se mancha. Y entonces es algo peligroso que el apóstol Pablo nos enseña en esta noche a través de los conflictos que había en la iglesia de Corintios, pero que también para nosotros es una gran enseñanza para que sepamos cómo debemos conducirnos. Por eso Pablo termina el versículo haciéndonos una invitación. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó por usted y por mí? Lógico, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Entonces Pablo dice, hermano, glorificad pues, amén, este templo,
el templo suyo, que es del Espíritu Santo, tiene que aprender a, ¿qué, hermano? A glorificar. ¿A quién? A Dios. ¿Y por qué? Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿a qué le pertenecen? Correcto. Entonces, este cuerpo, este espíritu le pertenece a Dios. Por lo tanto, Pablo dice, hermanos, pongan sus cuerpos entonces, usen sus cuerpos para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque dice él, ¿o ignoran ustedes que sus cuerpos es templo del Espíritu? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Gloria al Señor. Alguien puede decir, esta es mi vida, pero si estás en Cristo, esa vida ya no te pertenece a ti. Esa vida le pertenece ya a Dios, a Cristo. Y por lo consiguiente, hermano, necesitamos aprender a glorificar a Dios con este templo, el templo que el Señor nos ha dado, nuestro cuerpo, nuestra vida, donde mora el Espíritu Santo de Dios. Este templo tiene que ser bien cuidado, así como esta instalación, que antes que usted venga al culto, los hermanos diáconos de turno vienen y arreglan todos los detalles. Si hay basura, sacar la basura, a barrer, a trapear, para contarle que cuando el pueblo de Dios venga, encuentre el templo totalmente limpio. De igual manera, Dios anhela que nuestro cuerpo esté completamente limpio, purificado, santificado y glorificado por nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es aquí, ¿cómo se mancha el templo? ¿Cómo se daña? Recuerden que aquellos que quieren destruir el templo del Espíritu, que es la iglesia, lo empezaron a hacer con divisiones dentro del pueblo de Dios. Hoy vamos a ver, hermano, otras cosas que pueden dañar y que pueden ensuciar el templo del Espíritu Santo, que es usted. Y vamos a empezar a ver lo que estaba pasando también en la iglesia de Corinto. Si usted estuvo atento a la lectura, se dio cuenta, hermano, en el contexto del versículo que acabamos de leer, nos dice el apóstol Pablo: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿Qué dijo Pablo, hermano? Para avergonzar a los digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano, ¿qué hace, hermanos? El hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto es ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya una falta en vosotros, que tengáis, ¿qué cosa? Pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Yo no sé qué tanto entendieron con estos versículos, pero voy a intentar explicarlo lo más breve para que podamos entenderlo. Si ustedes se dieron cuenta y leyeron conmigo, que son buenos lectores de la Biblia, ¿cuál es el problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto? ¿Qué había ahí? Que esto podía manchar el templo del Espíritu Santo, que eran sus propias vidas. Por eso Pablo pregunta: ¿o ignoran ustedes que son templo del Espíritu Santo? Rápidamente, hermanos, preguntémonos en esta noche, ¿qué problemas más había en la iglesia? Aparte de las divisiones que vimos hace 8 días, de los problemas de conflictos de unidad que había en la iglesia, ahora vamos a ver otros problemas graves también dentro de la iglesia de Corinto, que no se vuelva a repetir ni en nosotros ni en todas las iglesias que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuál, hermano? Había murmuración, dice el hermano. ¿Qué más? Usted lo leyó conmigo. Exacto. Hermanos, dentro de
en la misma iglesia de Cristo en Corinto había enormes pleitos, Y estamos hablando en serio, ¿no?, de pleitos que provocaban ira, enojo, molestia, venganza. ¿Cuál era el problema? ¿Quién sabe? Pero Pablo más abajo dice: ¿por qué no mejor ustedes se olvidan si fueron defraudados? Si alguien les cometió algo, aguántense como cristianos maduros. Yo no sé cuál era el problema dentro de la iglesia, hermano. No nos explica Pablo los problemas que causaron pleitos dentro del pueblo de Dios. Yo le pregunto en esta noche: ¿en alguna ocasión usted se ha peleado con algún hermano? No, ¿cuándo me lo van a decir ahorita, verdad? Silencio todo. Más frío que el frío que está cayendo, ¿verdad? No lo vamos a decir, hermano, pero posiblemente su conciencia diga: estás en pleito con tu hermano. Los pleitos de la iglesia de Corinto, hermano, no tanto porque no vino a hacer el aseo el hermano, porque no vino a abrir el templo, porque no cerró el templo, porque no apagó el ventilador, o porque se olvidó de apagar la luz. No era un pleito en cuestión de comida, en cuestión de que el hermano agarró más tacos que yo, o que comió más tortilla que yo en el convivio, o que no trajo nada, yo sí, y empezamos a pelear. No era ese tipo de pleito en la iglesia de Corinto, era mucho más grande. ¿Ya? Pero eran pleitos, porque ¿qué provoca el pleito, hermano? Antes de que usted naciera en Cristo Jesús, ¿le gustaba el pleito? Que levantaba la mano, que le gustaba el pleito. A ver, hay un hay. Sí hay un peleonero aquí, ¿verdad? Otro, correcto. ¿Hay más? Las hermanas están tranquilas, ¿verdad? ¿No son pleitistas o sí? En alguna ocasión se agarró el cabello de la otra dama. No pasó eso, bendito Dios, ¿verdad? Pero pleito, hermano, provoca ¿qué cosa? Sí, provoca ira, coraje, y la sangre hierve, y nosotros vamos y queremos desquitarnos a como dé lugar. Si no logramos dar un puñetazo, pues un chanclazo, zapatazo, lo que haya en la mano, piedra, lo que sea, eso provoca el pleito. Y la Biblia nos enseña en esta noche que la iglesia de Corinto estaba en pleitos. ¿Cuál era el problema? No lo sé. Pero considero que haya sido pleitos fuertes, porque estaban provocando grave problema en la iglesia de Corinto, y también estaban ellos dañando el templo del Espíritu Santo. Ya vimos la vez pasada que entristecemos al Espíritu Santo cuando, hermano, cuando hay rencor, odio, ira, coraje en nuestro corazón, dañamos al templo del Espíritu, lo entristecemos, ensuciamos el templo que es del Espíritu Santo de Dios. Hermanos amados, procuremos lo mejor posible no permitir que hayan ciertos pleitos dentro de la iglesia. Esto no viene de creyentes maduros, viene prácticamente de creyentes inmaduros, como lo vimos hace 8 días, de niños espirituales que no han crecido, que no han madurado, que no saben entender que deben de aprender, hermano, a solucionar las diferencias que puedan haber, y deben aprender a asumir la responsabilidad cuando ellos hayan provocado algo, o deben entender, hermano, buscar las paces mientras que el conflicto esté, para que no se alargue, para que esto no provoque daño al templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. ¿Qué pleitazo había ahí? No sé, pero nada más vean, hermano, hasta dónde estaban llegando los hermanos de Corinto. ¿Sí lo leyeron, verdad? Que no eran capaces, escúchenlo bien, de solucionar el problema dentro de la iglesia. O sea, en la iglesia de Corinto no había un liderazgo un liderazgo maduro, que podía solucionar los problemas de pleitos que hay entre los hermanos. Qué tremendo esto, ¿verdad? Ya muchos años atrás pasó un caso en la iglesia, ¿verdad? Que un tío discutió con la sobrina y por poco se daba. Entonces la sobrina lloró y también el tío lloró porque se quisieron pegar. Y eran cristianos, eran bautizados.
Entonces hablaron conmigo y dijeron, pastor, ayúdenos a este problema. Yo tuve un problema con mi sobrina y nos agarramos ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues pídense perdón. Piden perdón a Dios y pídense perdón los unos a los otros. Y traten la manera de solucionar este problema de tipo carácter. Hermanos amados, estoy seguro que el problema que estaba pasando en Corinto tal vez no era por tipo de carácter. Posiblemente habían cometido agravios muy tremendos y también habían defraudado. Hermanos amados, cuando Pablo escuchó lo que estaba pasando en Corinto, no daba crédito. Y como los hermanos estaban en conflictos graves. Y usted ahora se da cuenta, hermano. Miren, la iglesia de Corinto era la que estaba lleno de dones. Lleno de dones. En la iglesia de Corinto había don de lengua, don de profecía, don de esto, don de ciencia, de discernimiento. Tantos dones había. Pero en sí, hermano, ¿qué cosa? Eran niños espiritualmente. No habían madurado. Entonces de nada te sirve, hermano, si adoras muy bonito a Dios, si cantas muy bonito, si oras muy bonito, si lees la Biblia diaria, si que no sabes aprender a perdonar a aquel que te causó agravio o aquel que te defraudó. Veamos ahora qué pasó. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo es posible que ustedes dentro de la iglesia no haya un líder capaz, maduro, de darle solución a este problema carnal que están teniendo? Pablo dice, he llegado a escuchar, hermano, que ustedes cuando se agarran de verdad, cuando ha habido pleito entre ustedes, en lugar de que vengan, ¿qué cosa? A la casa de Dios, a la iglesia del Señor, para que se solucione este problema. ¿A dónde iban los corintios? ¿Están aquí? ¿A dónde iban los corintios, hermano? A discutir el pleito, a solucionar el pleito. Hermano, los llevaban ante tribunales humanos. O sea, tan grave era el problema para llevar ese juicio ante tribunales humanos o tribunales civiles. Eso es lo que le impactó a Pablo, hermano. Hermano dice, no pueden ustedes solucionar sus diferencias dentro de ustedes mismos, siendo ustedes templos del Espíritu Santo. Y nos dice cosas más tremendas, hermano. Ustedes, dice, no saben que van a juzgar un día el mundo. Ustedes van a ser juez sobre el mundo y también van a tener la dicha de ser jueces sobre los ángeles. Alguien se pregunta, ¿qué ángeles? Algunos dicen que posiblemente sean juzgados los ángeles caídos por los hijos de Dios. Entonces Pablo dice, ustedes son importantes. Ustedes un día van a ser jueces. Ahora, ¿por qué no tienen la posibilidad de juzgar este asunto y darle una salida? No que cada pleito que hay corren buscando la autoridad civil. Ya me imagino, hermano, que la iglesia estaba viviendo en su vida totalmente carnal. Y con esto estaban dañando el templo del Espíritu Santo, que eran sus cuerpos. El hermano fulano de tal, ya no se hablaba con el hermano fulano de tal, la familia tal se peleaba con la familia tal, había una tremenda situación dentro de la iglesia y dice, no, esto lo va a tener que saber el juez civil, vámonos a poner parte, ¿cuál es la palabra aquí, hermano? Voy a demandar, voy a denunciarlo. Y pleitazo tremendo, y el otro dice, yo tampoco me voy a quedar callado, yo también lo voy a demandar. Y se iban ante los tribunales, hermano, para poder solucionar un problema que dentro de la iglesia se podría solucionar. Ya imagínense ustedes, hermano, Oasis de Amor, cada miembro de Oasis de Amor poniendo demanda por cualquier cosa de los demás. Yo pregunto, hermano, ¿había madurez en la iglesia de Corinto? Los problemas que suscitan dentro de los que son templos del Espíritu Santo, como usted y yo, ¿dónde se solucionan? ¿Allá afuera o aquí? El apóstol Pablo dice, hombre, ¿cómo es posible que van allá? Buscan ustedes a personas menores que la iglesia para que juzguen sus casos. Hermanos, Pablo dice que la iglesia es superior a toda autoridad civil. ¿Se dan cuenta?
O sea, una autoridad de la iglesia, una autoridad eclesiástica es superior a una autoridad del mundo, una autoridad civil. ¿Por qué diría esto Pablo, hermano? Pues porque ellos juzgan y a veces se convierten en una injusticia lo que juzgan. En cambio, los siervos de Dios podrán, hermanos, juntar a la gente, hablar con la gente, ver el problema de la gente, resolver el problema de la gente equitativamente. Recuerden ustedes que los jueces son injustos, porque si usted se adelanta y quiere ganar el pleito, nada más suelte una lanita y ya cayó, ¿qué cosa, hermanos? El soborno, ya sobornó el juez. Y cuando la otra parte llegue o la contraparte llegue, ¿con quién se va a ir el juez? ¿A quién le va a hacer justicia? Al que ya dio el moche. ¿Ya? Y aunque el que dio el moche sea el culpable del problema, el juez, si es injusto y es corrupto, exacto, su juicio, su justicia, su veredicto va a ser a favor del que está mal y va a dañar al que estaba bien. Y entonces Pablo dice, hermanos, ellos son más pequeños que ustedes. En la iglesia se puede solucionar. Dice Pablo todavía, ¿acaso no hay un hermano maduro, mayor entre ustedes que puede juzgar el asunto y pacificar el asunto? Créanme, hermanos, que durante estos años que llevamos en el ministerio hemos pacificado conflictos muy fuertes. ¿Ya? Pero hay hermanos que dentro de la iglesia están peleando por terrenos, ¿ya? Por herencias, y se ofrecen machetazos si no te da la herencia. Hermanos que supuestamente tienen a Cristo en el corazón. Hermano que dice, yo me voy de la iglesia, hermano, porque mi hermano fulano de tal me está amenazando de muerte porque dice que él quiere toda la herencia y yo no le voy a dar todo. Conflictos de dinero, de préstamos y otros tipos de problemas que pudieran haber habido en la iglesia de Corinto estaban llevando a la iglesia a una terrible destrucción espiritual. Pablo dice, hermanos, dentro de ustedes debe haber hermanos maduros que juzguen el asunto. ¿Por qué corren ustedes con las autoridades civiles para poner la demanda en contra del hermano? No pueden ustedes. ¿Por qué tienen que permitir que los incrédulos juzguen casos que dentro del pueblo del Señor puede solucionarse? Así es que, mi hermano, antes de que ponga un piecito allá en la justicia terrenal, primero pregúntese, Señor, ¿no será mejor solucionar el problema aquí en la iglesia antes que sea grave, antes que se convierte y ensucie yo el templo del Espíritu Santo de Dios? Bueno, bendito sea el Señor. Creo que aquí no hay ninguno que está en pleito, y si lo hay, avísenos, hermanos, para poner justicia. Va a ser para aclarar el asunto, ¿verdad? Y actuar con justicia de Dios. Pero aquí nos amamos todos. Sí se nota, nos amamos, ¿verdad, hermano? Gloria al Señor. No hay un pleito terrible, no hay un pleito de gravedad que nos pueda llevar hacia las autoridades civiles. Pero en la iglesia de Corinto sí. Esos son los primeros problemas que estaban causando, ¿qué? Con el templo del Espíritu. Estaban manchando el templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo dice, ¿por qué no mejor, hermanos, actúen de otra manera? Soporten el agravio, soporten a los que los defraudaron. Cuando hablamos de defraudación, ya estamos hablando de cosas serias. Posiblemente defraudaron dinero, defraudaron la confianza, defraudaron cualquier otra cosa, pero era cosa seria, hermano. Pero ustedes se corren con las autoridades. No, mejor ustedes deben de ser maduros para soportar estos problemas. Y el apóstol Pablo más abajo nos dice, mis amados hermanos, veamos qué dice Pablo en este versículo, hablando de esto. Amén. Pero vosotros cometéis, versículo 8, tremendo. Pero no es que a ustedes las hacen, sino que ustedes son los que provocan. Porque Pablo dice, pero vosotros sois el que cometéis el agravio. Vosotros sois los que defraudáis. ¿Y a quién se lo hacían, hermanos? Y esto a los hermanos. O sea, no sé si vayan a entender esto, pero lo que está diciendo Pablo aquí, ustedes provocan el agravio, ustedes provocan la defraudación, y ustedes son los primeros que corren con la autoridad para poner en mano al hermano. Es que en realidad, hermanos, en la vida del hombre casi así es. El que provoca el problema es el primero que dice, no, lo voy a demandar antes que me gane.
Y este era el problema de la iglesia de Corinto. Ellos provocaban. Los que provocaban los problemas son los que corrían con las autoridades para que la autoridad solucionara los problemas internos. Así es que analicemos, ¿verdad? Y no manchemos al Espíritu Santo con este sistema, con este tipo de actitud. Pero no queda ahí, hermano. Continuamos. ¿Están conmigo? Entonces, Pablo hace una pregunta y dice en el versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quién es un injusto? ¿Quién es un injusto? Dice el pasaje: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hermano, el injusto es el que practica injusticia, lo incorrecto, lo contrario a lo justo, a lo recto, a lo derecho. El que va haciendo las cosas en contra de la justicia se convierte en un injusto. Vaya, la actitud de los hermanos, el defraudarse, el de agraviarse y salir corriendo para ir con la autoridad, ¿ustedes creen que eran justos o eran injustos? Y dentro de la iglesia, hermanos, hay muchísimos hermanos con una actitud de injusticia. Ellos provocaron el problema, pero no les nace el corazón ir a pedir perdón. Ellos son los que provocaron el problema, pero se hacen los desatendidos, se limpian la mano y dicen que yo no fui, es que fue la hermana, yo no fui. Pero si su conciencia lo acusa que usted es el que provocó el problema, entonces, hermano, no caiga en injusticia. Arregle cuentas con Dios. No permita que el templo del Espíritu Santo se manche. Reconozca y diga: yo fui, hermano, el que empecé el pleito. Así es que venga el hermano a quien yo agravé, que venga el hermano a quien yo defraudé, y vamos a solucionar el problema con él. ¿Dónde, hermano? ¿Con la autoridad o con las autoridades de la iglesia? Aleluya. Y así se solucionan las cosas. Nadie dio un mal testimonio allá. Pero imagínense, hermano, en la colonia de aquí, ¿verdad? Que lo conoce a usted, que viene aquí a la casa del Señor, y usted está poniendo demanda allá en la Procuraduría en contra de un hermano por un pequeño detalle que surgió. Y le pregunta: ¿y qué hace usted aquí? No, que viene a poner demanda del hermano Moy. ¿Ya? ¿Cómo? ¿No pueden solucionarlo allá ustedes? No, que aquí se tiene que solucionar. Hermanos, los hermanos se estaban convirtiendo en hermanos injustos. Ahora, no solamente eso es injusticia. Veamos también otras acciones que manchan al Espíritu Santo, que es el templo, que somos templo de Él. Manchamos al templo del Espíritu Santo, que somos nosotros, dice la palabra. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y por eso, hermanos, aparece una palabra muy pequeña, muy breve, pero dice: no erréis. No erréis. Procuren no cometer errores. ¿Cuántos habremos cometido errores? Yo creo que la mayoría. Y los errores pueden provocar serios problemas, no solamente en la iglesia de Cristo, sino que también pueden provocar graves problemas para el templo del Espíritu Santo, que es mi vida. Pablo nos exhorta en esta noche: hermanos, no erréis. Intenten no cometer error. Luchen, viven la justicia de Cristo. Hagan lo justo delante de Dios, pero no vayan a errar. Y ahí viene la lista. ¿Qué dice, hermanos? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Hermanos, dígalo fuerte, pues. Heredarán el reino de Dios.
No van a heredar el reino de Dios los que viven semejante a estas actitudes. Digamos la lista rápido. No erréis, los fornicarios. Usted sabe perfectamente quién es un fornicario. Uno que obtiene una relación sexual ilícita fuera totalmente del matrimonio. Aquellas damas, varones que dicen que ya son cristianos, pero dicen, nos juntemos, no nos casemos. ¿Me están escuchando? Dice, ¿para qué casarnos? Nos juntemos, probemos si podemos vivir o no. Y son cristianos que deberían de haber seguido las reglas de Cristo. ¿Cuál es la regla de Cristo, hermano? Casarse. Unirse en matrimonio, firmar un contrato, firmar un documento donde afirma que usted es el esposo legítimo y ella es la esposa legítima. Y eso está aprobado por Dios, porque el Señor puso las leyes civiles para regir nuestras vidas. Pero en la iglesia del Señor hay hermanos y hay jovencitos que no piensan en serio en el matrimonio. Y se juntan, hermanos, y ya hacen vida, nacen los chilpayates, nacen los niños y nunca tienen un compromiso serio. No se quieren casar. Jovencita, cuando alguien te propone esto, dile, no, yo soy cristiana. Si quieres hacer vida conmigo, tenemos que casarnos legalmente. Porque yo no quiero andar en fornicación. ¿Sí se escucha uno? O viceversa, porque hay muchachas muy atrevidas, dicen, no, pues casamos ya, pues llévame ya y hacemos vida. ¿Ya? ¿Cómo? Sí, llévame ya, sácame de la casa. Y ya ahí se juntan y vamos, ya hicieron vida, pero no hay nada legal. Y en cualquier momento, hermanos, que viene una ruptura, el muchacho ya acabó, no era amor, ¿verdad? El deseo que tenía de obtener la jovencita y dice, total, no tengo ningún compromiso contigo, quédate con tus hijos. Hay muchas damas hoy que son madres solteras. Y si usted le pregunta, ¿pero usted se casó? Nunca. ¿Y a qué le fue tan fácil abandonarla? Pero también hay personas, hermanos, que no son casadas, que buscan satisfacer sus placeres sexuales a través de la fornicación. Y esto dice la Biblia que mancha, ¿qué cosa? El templo del Espíritu Santo. Continuamos con esta larga lista. ¿Qué más, hermano? Luego dice, ni amén, ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Quién es un idólatra? Aquel que se humilla ante una imagen. Qué tremendo es esto, hermano. Idólatra. Y nosotros nos han enseñado que ídolo solamente es aquella imagen, aquella estatua de metal, de yeso, de madera, de papel. ¿No? Pensamos que solamente esos son los ídolos. Hermano, ídolo es todo aquello que se pone en primer lugar antes que a Dios. ¿Ya? Posiblemente usted haya renunciado toda su imagen de idolatría que tenía, pero siguen habiendo ídolos en su vida. ¿Ya? Posiblemente ya sacó todas las imágenes de porcelana y de qué más metales que tenía ahí, hermano, ya lo sacó. Pero aún hay ídolos en su corazón. El dinero llega a ser un ídolo, el trabajo llega a ser un ídolo, las posesiones llega a ser un ídolo, porque mi amor es seducido por ello. Tengo un poco, quiero más.
compré un carro del año, pero ya pasó el 23, dice uno, no, quiero uno del 24. Y termina el 24 y dice, quiero uno del 25. Y ya está pensando en comprarse uno del 27, me imagino, del 2027. Tan adelantado va nuestro concepto, pero nuestro amor es seducido por tales cosas, por tales objetos. Y por tanto amor, por idolatrar estas cosas, las ponemos en primer lugar antes que a Dios. Pero también aquellos hermanos que no han sido capaces de sacar alguna imagen que lo tienen allí. ¿Sí? Algunos ya sacaron todas las imágenes de la Guadalupana, ya está fuera. Ok, ya los quemaron, los regalaron, los tiraron, no sé, el pastor llegó y lo sacó y lo quemó. Ok. Pero hay veces hay cosas que todavía están dentro del corazón que te apartan de Dios, que ocupan el primer lugar en tu vida. Eso es idolatría, porque estamos, hermano, adorando un objeto, una cosa, una persona, antes que a Dios. Recuerden que en primer lugar, ¿a quién le pertenece? A Dios. En primer lugar le pertenece a Dios, pero cuando ponemos otras cosas antes que a Dios, ya se convirtió en nuestro ídolo. Y podríamos hablar de un montón de cosas, hermano, que podrían provocarnos idolatría en nuestro corazón. Pero hay hermanos que todavía también no son capaces de sacar las imágenes idolátricas en sus casas. Espero que ya no haya ni uno aquí, ¿verdad? Pero todavía tienen. Algunos todavía creen que rascándole la pancita del Buda va a dar riqueza y guardan su budita ahí. Imagínense, hay cosas que todavía tenemos guardados ahí, y la Biblia dice, hermano, que el idólatra no heredará el reino de Dios. Y el que sigue el ritmo de la idolatría, ¿qué pasa con él? Mancha el templo del Espíritu Santo. O sea, si usted pone un hijo, una esposa, el esposo, una familia, una casa, un terreno, el dinero, el trabajo, yo sí lotería. Si lo pone usted en primer lugar antes que a Dios, ya se convirtió en su hijo. Y por eso siempre es que porque por él, por ella, por el niño, por el hijo, por la hija, por ellos no puedo servirle a Dios. Entonces, pregúntense en esta noche, ¿quién es su ídolo? Y alguien me podrá decir en esta noche, pero pastor, pues si son mis hijos, es mi esposa, es mi esposo. Sí, lo sé. Pero yo debo de entender que en primer lugar, en mi vida y en mi servicio, le pertenece a quién? A Dios. Ese problema también, hermano, provoca que el Espíritu Santo se entristezca y también manchemos el templo del Espíritu de Dios. Cuando algo se opone o se entrepone entre Dios y yo, ya se convirtió en mi ídolo. El deporte puede llegar a ser un ídolo. Hermanos fanáticos al deporte que no pueden dejar el deporte, dice, aunque haya culto, ¿verdad? Aunque sea la celebración dominical, dice, no, yo no voy porque voy a ir a jugar. Y se convierte en sus ídolos, hermanos, porque están tan afanados por querer jugar fútbol. Escúcheme, yo no estoy en contra del deporte cuando se hace sanamente y en su debido tiempo. Pero cuando alguien ya tomó, ¿qué cosa, hermano? El deporte como un ídolo, se olvida de Dios. Ya no ora, ya no lee la Biblia, no llega a la iglesia porque primero está su campo de fútbol. Deja tirado, eso sí, deja tirado hasta su trabajo por ir a jugar. Y conozco de algunos que son capaces de dejar tirado todo por amor al fútbol. Hermanos, ¿quién llegó a ser tu ídolo? El deporte. Algunos tan fanáticos al ejercicio, fanáticos a tal cosa que prefieren eso y no buscar de Dios.
Esto ya llegó a ser ídolo. Porque te está apartando de tu relación con Dios y estás poniendo a alguien o algo antes que a Dios. Digo, podemos seguir con más, pero continuemos, hermano. Si no, no terminamos hoy el tema. Ya me quedan pocos minutos. Ni los idólatras, ni los adúlteros. Esa palabra ya la conocemos bien, ¿verdad? Un adúltero es aquel que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Está casado, pero comete relaciones fuera del matrimonio. Esto se convierte en adulterio. ¿Y qué pasa con el adulterio? También, hermano, mancha el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Están aquí? Qué tremendo, hermano. Aquí están las escrituras, no podemos borrarlo, no podemos quitarlo. Allí está. Y Pablo dice, estos son los injustos. Los injustos. Y estos no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se han puesto en contra de la voluntad y de los propósitos de Dios. Su vida es eso, su deseo, su satisfacción es eso, y por lo tanto ofenden a Dios. Pero sigue la lista. ¿Ni quiénes dice, hermano? Ni los afeminados. Usted se pregunta, ¿quién es un afeminado? ¿Quién es una persona afeminada? Una persona que es varón, pero tiene tendencias totalmente de una mujer. Las expresiones de una dama las dice, las hace, ¿no? Los movimientos de una dama los practica. El andar de una dama, el varón anda como una mujer, habla como una mujer. Muestra totalmente, que hermanos, las actitudes de una dama siendo varón. Tiene una inclinación, ¿a qué, hermano? A las hormonas femeninas y no a las masculinas. Y dice la Biblia, hermano, que los afeminados tampoco heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes más, hermano? Qué terrible. Y no podemos borrarlo de la Biblia. Yo sé que el hermano a veces transmite el mensaje, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ni los que se echan con varones. O sea, actualmente le llamamos, ¿qué, hermano? Homosexualidad. Y algunos dicen, no, es que Dios no está en contra de nuestras acciones. Dios nos ama, Dios es amor. Y entonces, ¿dónde dejamos eso? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones van a heredar el reino de Dios. Yo no sé, hermano, por qué Pablo escribió esto a los Corintios, si había graves problemas de esta naturaleza dentro de la iglesia. Porque en otro pasaje de la Biblia Pablo habla de pecados aberrantes dentro de la iglesia de Corintios, que ni los incrédulos lo practican, dice, pero dentro de la iglesia hay esa práctica. El hijo, ¿qué cosa, hermanos? Deseando a la esposa de su padre, o sea, a su madrastra. Terrible la iglesia de Corinto. Y si usted quiere investigar por qué había tanta popularidad de pecado en la vida de la iglesia de Corinto, es una zona marítima, hermano, una zona muy comercial, había mucha prostitución, había mucha degeneración. Y en medio de ese ambiente social, la iglesia de Corinto se estaba levantando, pero había hermanos que llegaban a la iglesia, pero que de verdad no habían cambiado su forma de ser. Y Pablo les explica y le dice, ni los que se echan con varones, no hay entrada para un homosexual al reino de Dios. El Papa dice que ya bendice a una pareja del mismo sexo. Y él dijo, en una de sus palabras, bendecirlos no quiere decir que estoy aprobándolos. Señor, corrija su error, ¿verdad?
El momento de que alguien bendice algo que la Biblia, ¿qué cosa, hermano? De la cual está en contra, automáticamente, ¿qué cosa? Está afirmando y confirmando que está apoyando, que está de acuerdo. Él dice que es normal como bendecir a cualquiera. Yo puedo bendecir a cualquiera y puedo bendecir también a ella. La Biblia me dice todo lo contrario. No es que, hermanos, toda esta lista que aparece en Corinto no es para que tengamos odio en contra de tales personas. No. Jamás, por favor, saque de su mente el querer odiarlos. Ya, porque ellos viven en su vida pecaminosa. Nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y amamos y oramos a ellos, por ellos, para que un día se conviertan a Cristo y sean liberados de toda esa perversidad de vida que llevan. Alaba el nombre del Señor. Ni los que se echan con balones, pero también, hermano, ni los ladrones. ¿Quién es un ladrón? Usted ya lo sabe. Aquel que roba, el que asalta. Hay unos que roban sin violencia y otros que roban con violencia. Y también ellos, dice la Biblia, si pretenden estar dentro de la iglesia de Cristo y viven ese sistema de vida, difícil entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no habrá cambiado. O sea, ellos no han permitido que Dios cambie sus vidas y cambie sus mentes. Ni ladrones, ni los avaros. ¿Quiénes son los avaros, hermano? Los ambiciosos del dinero, los que aman el dinero. Y pregúntese, ¿quién no ama el dinero? Los que aman el dinero. ¿Por qué, hermano? Porque el dinero llega a ser el Dios de ellos. Y la raíz de todo el mal es el amor que han puesto al dinero. Muchos llegaron pobres en la iglesia, pero después el Señor les empezó a bendecir y crecieron enormemente en sus riquezas y después le dieron la espalda a Dios. ¿Por qué? Por amor al dinero. Ni los amados, hermano. ¿Qué más? Ni los borrachos. Vaya pues. Alguien dice, no es pecado tomar. Dice aquí, ni los borrachos. Las personas que se han embriagado con el alcohol. Ni los borrachos. ¿Qué más, hermano? Ni los maldicientes, o sea, el que maldice, el que habla mal de alguien, ni él tampoco. Y tampoco, hermano, los estafadores. ¿Saben quién es un estafador? Es aquel que tiene labios para convencerte. Dice, cómprate este, mira, te lo compré, es original y vale tanto, y te estafó, ¿verdad? Pagaste por producto unos 5,000 y cuando ya te diste cuenta no era como lo hayan dicho, sino que es totalmente, ¿qué, hermano? Corriente, chafa, la mercancía. Es, ¿cómo le llama esto? No es el original, es el pirata. Pero te lo vendió como original. Ese es un estafador. Y en las redes sociales, ¿cuántos estafadores hay hoy, hermano, detrás de nosotros? ¿Verdad? Te ofrecen una cosa bonita y te la pintan, pero bonita, y uno cae en los brazos de ella. Y dice uno, sí, ¿cuánto? Deposítame tanto y yo mañana te lo mando. Y llega el mañana y nunca llegó. Te estafaron. Los estafadores tampoco, hermano, estarán en el reino de Dios. Imagínense, hermano, si hubiera esta lista de personas dentro de la iglesia del Señor, ¿qué hacen? Están contaminando el templo del Espíritu Santo de sus vidas. Y por eso el apóstol Pablo dice, no heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué dice, hermano? Y estos, ¿qué cosa dice? Díganlo conmigo fuerte. Y esto erais algunos. Alguien dice, me identifico. Eso fui. ¿Tiempo qué, hermano? Tiempo pasado. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido. Aleluya. Tiene que haber un cambio de vida en aquel que dice ser templo del Espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque su vida, ¿qué dice la Biblia? Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido lavados. ¿Con qué fuimos lavados?
con la sangre de Cristo. ¿Dan gloria al Señor? Ya habéis sido santificados. ¿Cómo fue usted santificado? Apartado del pecado para servirle a Dios a través de la muerte y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya habéis sido justificados, declarados justos, porque fueron lavados, santificados y justificados. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Él es el que hizo la obra de regeneración. Gloria a Dios, y por eso somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas ahora son hechas nuevas para la gloria del Señor. Le dan una ofrenda de palmas a Jesús en esta noche. Gloria sea su nombre. Por eso Pablo dice: todas las cosas me son lícitas. Que toda la lista que vimos arriba, hermano, lo puedes hacer si quieres, pero no, hermano, pero no todos convienen. Puede ser que alguien las practica, pero acuérdense, hermano, eso ya no conviene en la vida de un hijo de Dios, de aquel que es templo del Espíritu, ya no lo conviene hacer. Pero Pablo dice: y todas las cosas me son lícitas, mas que, hermanos, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si el enemigo está atacando tu mente para practicar cualquiera de los actos que ya vimos, no te dejes dominar, para que, ¿qué, hermanos? El templo del Espíritu Santo no se manche, porque fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo. Rápidamente, el versículo 13, a veces no lo entendemos, que dice Pablo ahí: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Como que había un dicho en la iglesia de Corinto que decía: pero así como la comida es para el estómago, satisface el estómago, así también los apetitos de la carne satisfacen nuestra carne, y por lo tanto podemos cometer alguno de estos errores. Como que estaban queriendo justificar sus acciones, queriendo justificar con este dicho: si la comida me sustenta y me beneficia, entonces, hermano, también los apetitos de la carne van a satisfacer mi carne, y con eso justifico mis actos. Por eso el apóstol Pablo decía: señores, eso es totalmente diferente. Acuérdense que el vientre, las viandas es para el vientre y el vientre para la vianda, pero un día Dios va a acabar con eso. El apetito de la comida va a terminar cuando muramos, o cuando el Señor venga. Allá en el cielo no va a haber necesidad de estómago, por muy grande que lo tenga ahorita, y se acaba 3, 4 tamales en un ratito, o 1 kilo de tortilla solito. Todo eso ya no va a servir en el cielo. En cambio, tu cuerpo, dice, amén, el templo del Espíritu Santo, esto está reservado no solamente para acá, sino también para la eternidad. Por eso dice Pablo: cuiden el templo del Espíritu, porque esto no es temporal, esto es eterno. Cuiden el templo del Espíritu Santo, no lo manchen, dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces, dice Pablo, hermano, y no solamente esto, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Está hablando de la resurrección, un final de nuestro cuerpo. Cuídenlo, dice. Es templo del Espíritu, mora el Espíritu en ustedes. Cuiden cada área de sus vidas. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque este cuerpo le pertenece al Señor, y un día el Señor lo va a resucitar en gloria, para que este cuerpo, hermano, esté eternamente con el Señor. Eso es el cuidado que cada hermano debe tener en el templo, que es su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Dice la palabra, hermano: ¿o no sabéis el que se une con una ramera? Ramera es la persona dedicada a la prostitución. Se hace un cuerpo con ella, porque la Biblia dice: los dos serán una sola carne. Que se contamina con una mujer de la calle,
se hace una sola carne con ella. Pero el que se une al Señor, aleluya, ¿qué hace, hermano? Un espíritu es con él. Gloria a Dios. ¿Qué más? Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ya para terminar, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O ustedes no se acuerdan, no saben que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? El cual, ¿qué dice, hermano? El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No sois de vosotros. Nadie puede decir yo soy dueño de mi propia vida, porque si has nacido de nuevo, tu vida le pertenece a Dios. Y en conclusión, hermano, Pablo entonces ahora, el resumen de todos los problemas que había en la iglesia. ¿Saben qué problema había? Sí, ¿verdad? Había pleitos. ¿Dónde iban los hermanos a quejarse? No iban a la iglesia, no buscaban los líderes, se iban directamente a buscar los tribunales civiles y se echaban unos pleitazos y entre todos se demandaban. Pablo dice, esto no es conducta de alguien que es templo del Espíritu Santo. Antes que ponga usted su pie para ir a demandar a alguien, analícelo si conviene o no, y si mejor hace las paces, haga las paces y pídele sabiduría a Dios o pídele una orientación al pastor. ¿Están aquí? ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Biblia, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Gloria a Dios. Entonces, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué podemos hacer contra el templo del Espíritu? Lo podemos manchar. Pero ¿cuál es la exhortación de la palabra hoy? No manches el templo del Espíritu. Cuida del templo, que es tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Si la carne quiere gobernar tu vida, dice el apóstol Pablo, no te dejes dominar. No te dejes dominar por ella. Lucha, levántate, conságrate, porque tú, por la gracia y la misericordia del Señor, has sido lavado, santificado y justificado por medio de Cristo. Y por lo tanto ahora que tu cuerpo, tu vida, tu espíritu glorifiquen a Dios. Tus manos glorifiquen a Dios. Tu mente glorifica a Dios. Tu corazón glorifica a Dios. Y todo tu cuerpo, todo tu ser glorifique el nombre del Señor. Aprendimos en esta noche, ¿verdad? ¿Qué vamos a cuidar? El templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Póngase de pie y dígale, Señor, en esta noche me uno al deseo de Pablo de cuidar fuertemente este templo que es donde mora tu Espíritu Santo. Vamos, iglesia, póngase de pie. Y si alguien se identificó con este tema, alguien se identificó con este pasaje, no dude de pasar al altar y pídele perdón a Dios. Dígale, Señor, estoy cayendo en este problema. Yo no quiero manchar tu templo, quiero cuidarlo, porque es allí donde mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Habrá alguien que